Vamos a analizar entonces cómo construir el diagrama TXY. El algoritmo para construir este diagrama de fases ideal es el siguiente. Inicialmente hay que definir la presión del sistema. Después hay que calcular la temperatura de saturación de cada componente a esa presión. Entonces yo preconstruí aquí este archivo con esta hoja de Excel. Ya tiene precargadas las sustancias con las constantes de Antoine. Entonces el primer paso, yo aquí lo voy a escribir, es definir la temperatura, la presión, perdón. Por ejemplo, para una atmósfera, si fuera 760 milímetros de mercurio, yo lo dejo ahí. Después, el segundo paso es, a esta presión del sistema, nosotros vamos a calcular la temperatura de saturación de cada sustancia. Entonces, para eso vamos a utilizar las constantes de Antoine. La temperatura de saturación se calcula directamente con la ecuación que viene aquí. Es B, aquí es la temperatura despejada de la ecuación de Antoine. B de la sustancia entre la constante A de la sustancia menos el logaritmo de la presión de saturación de esa sustancia menos la constante C. Entonces, aquí es donde se sustituye la presión del sistema. Esta temperatura de saturación representa la temperatura de ebullición del componente puro. Entonces, esta es la ecuación que ya está calculada. La temperatura de saturación del benceno puro, o la temperatura de ebullición, es 80. Y la temperatura de ebullición del tolueno es 110. Entonces, el más volátil es benceno. Recordemos que estos diagramas se grafican utilizando los datos del componente más volátil. El componente más volátil sería el que tiene menor punto de ebullición porque es el que hierve o ebulle primero. Entonces ya calculamos las temperaturas de saturación de ambos. Vamos ahora al siguiente paso. Hay que definir un vector de temperaturas. En este caso, el vector de temperaturas se define a partir de un incremento. Se construye desde la temperatura de ebullición del componente más volátil hasta la temperatura de ebullición del componente menos volátil. Entonces, en incrementos de delta T. Ese delta T se calcula como delta T2 menos delta T1 entre N. En este caso, entonces, lo vamos a calcular. Para construir este vector, inicialmente aquí coloco que va a ser desde esta temperatura, que es la del benceno, en incrementos delta T. Los incrementos yo los calculé aquí, que sería el del menos volátil menos el del más volátil, delta T2 menos delta T1, entre el número de puntos que yo voy a considerar. Aquí yo consideré 20, por ejemplo. Entonces, este es el incremento. Entonces, a cada subsecuente valor de temperatura, yo le voy a sumar este incremento. Voy a presionar F4 para que se sume de manera absoluta, que cuando yo arrastre esta fórmula, este valor permanezca ahí. Entonces ya. Ahora selecciono estos dos y arrastro. Ok, no lo seleccioné bien. Selecciono esos dos y debo de arrastrar. Ok, me está dando error. Vamos a analizar. Está bien. Este sería el anterior más el incremento. El incremento es F4. Sí, solamente debería seleccionar uno. Ahí está. Entonces, arrastro y aquí ya en los 20 puntos llega hasta el 110, que es la temperatura de ebullición del tolueno.
Ahora las presiones de saturación de cada uno de los componentes, aquí de acuerdo a mis datos de Antoine, son en milímetros de mercurio. Recordemos que la ecuación de Antoine se lee de la tabla. Yo estoy utilizando esta tabla del libro de Prausnitz, Propiedades de gases y líquidos, en donde las constantes se leen para esta ecuación de Antoine, donde la presión de vapor es en milímetros de mercurio, la temperatura en grados Celsius. Entonces, con esa ecuación, yo voy a calcular las presiones de saturación. Ese sería el siguiente paso del algoritmo. Presión de saturación es 10 elevado a la A menos B entre T más C. Aquí simplemente se despejó presión de saturación de la ecuación de Antoine. Entonces sería 10 elevado a la... Para el primer componente es A, lo voy a colocar absoluto, menos B absoluto, entre temperatura, que es este, más C, también absoluto. Sería la presión de saturación del componente 1 puro. Y tiene sentido que la presión de saturación del benceno puro sea precisamente la presión del sistema. Entonces eso me dice que introduje la fórmula bien. Para el siguiente sería ahora con las constantes del tolueno. 10 elevado a la A absoluto menos B absoluto también entre temperatura, ese sí va a cambiar, más C absoluta. Entonces esa es la presión de saturación del tolueno, la P2 y la P1 la presión de saturación del benceno. Yo puedo arrastrar. Y precisamente para tolueno puro tendría esta temperatura de saturación. Entonces eso me dice que están bien los datos. Ahora las fracciones en el líquido, de acuerdo al algoritmo, se calculan con ley de Raoult y con ley de Dalton. La X1 sería presión del sistema menos presión 2 entre presión 1 menos presión 2. Entonces aquí es presión del sistema, que es única, que es esta. Presión del sistema menos presión 2, que es esta, entre presión 1 menos presión 2. Ok, si yo doy enter la calcula. Entonces sí, el primer punto sería benceno puro. Su fracción en el líquido me da 1. El último punto me debería de dar 0. Casi 0. X2 se calcula como 1 menos X1. Entonces ya lo tengo ahí. Y Y1 vamos a utilizar ley de Dalton. La ley de Dalton combinada con ley de Raoult me dice que la fracción en el vapor es fracción en el líquido y por presión I entre presión total. Lo de arriba es presión parcial del componente I. Entonces sería XI por presión I. Acá sería, por ejemplo, XI por presión I, X1, P1, entre presión total del sistema. La presión total del sistema está acá, le doy F4. Y esta sería la fracción en el vapor de benceno. Entonces, la arrastro. Y finalmente, Y2 no se grafica, pero la podemos calcular, es 1 menos Y1. Entonces, yo ya tendría todos los datos para el diagrama TXY. Lo que sigue sería construir el gráfico. Entonces ya aquí
se tiene programado para diferentes presiones. Entonces doy insertar, gráfico o XY dispersión. Otra forma es, antes de eso, seleccionar los datos, aunque los tendríamos que modificar. Por ejemplo, si yo selecciono ese rango y dejo presionado la tecla control, me permite seleccionar otro rango. Entonces, insertar, gráfico, dispersión. En este caso lo inserto así. Toma X contra Y. Yo necesito invertirlos. Doy clic derecho, seleccionar datos. A esta serie hago clic, le doy modificar. El nombre debería ser P contra X, por ejemplo. Los valores X serían X1. Los valores Y serían T, temperatura. Entonces doy a aceptar. Voy a agregar otra línea que sea ahora P contra Y. Los valores X, eso es lo que es independiente, sería Y1. Y Y, de igual manera, es temperatura. Ahí borro y voy a usar este. Entonces doy a aceptar. Aceptar otra vez y acá arriba ya se generó el gráfico. Entonces noten que los ejes están un poco sin escala. Como en temperatura va de 80 a 110 más o menos, yo en el eje vertical puedo cambiar esos datos. Entonces, por ejemplo, el mínimo que fuera 80, pensemos que sea en temperatura, hasta 115. Si les parece que se corta un poco, puede ser de 75 a 115 y ahí ya se ve. Ahora para el eje X, hacemos clic aquí. Lo voy a acotar de 0 a 1. Entonces ya ahí tomo un poco mejor forma. Ya lo demás es formato. Ya simplemente sería cuestión de darle una forma al gráfico, colocar los rótulos, etcétera. Entonces aquí en la pestaña diseño, por ejemplo, dependiendo de la versión de Office, voy a agregar eje horizontal, eje vertical, título de gráfico y leyendas. Entonces este es el diagrama TXY para el sistema benceno-tolueno. En el eje Y tenemos temperatura en grados Celsius. En el eje X tenemos las fracciones molares, ya sea X o ya sea Y. X, Y, por ejemplo. Como es de benceno, podemos colocar que es X1, Y1. Y aquí ya tendríamos construido el diagrama de fases benceno-tolueno, TXY. Entonces voy a guardar. Ya como ya se encuentra programado, ustedes simplemente pueden cambiar aquí el valor. 760, por ejemplo, a una presión ligeramente mayor a una atmósfera. Noten que este sistema se desplaza hacia arriba. Es por la temperatura o la presión de saturación. Si fuera menos, se debe desplazar hacia abajo. Por ejemplo, no tanto, 730, por ejemplo. Aquí se desplazó hacia abajo. Si recuerdan, en las clases les comenté que este diagrama se origina de un diagrama o una superficie en tercera dimensión, es decir, es un contorno. Si recuerdan, voy a abrir la presentación.
En este sistema, para ese diagrama, por ejemplo, TXY o PXY, nosotros tomamos una sección transversal, ya sea vertical o ya sea horizontal. Esta es la presión, estas son las fracciones y esta es la temperatura. Al ser un diagrama TX, por ejemplo, estaríamos viendo esta cara inferior que corresponden a estos contornos que están aquí de blanco. Entonces, como habíamos mencionado en la presentación del análisis cualitativo, el TXY es a presión constante. Entonces, si yo aumento, por ejemplo, la presión, el diagrama se desplaza hacia arriba. Si yo la disminuyo, se desplaza hacia abajo. Eso porque estamos siguiendo la tendencia de esta superficie, que finalmente es la que estamos observando, pero en 2 dimensiones. Entonces, a mayor presión, esta superficie se desplaza hacia arriba. Entonces, un corte transversal, que estaría representado aquí por este corte en blanco, a mayor presión, desplaza el gráfico TXY hacia arriba. Entonces, de acuerdo a estos modelos ideales, eso es lo que pasa. Si yo coloco, por ejemplo, aquí 800, se desplaza hacia arriba. O 900 milímetros de mercurio se desplaza aún más hacia arriba. Entonces, este modelo ya está programado y podemos jugar un poco con los datos y observar la tendencia en el gráfico. Finalmente, si ustedes requieren, por ejemplo, el cálculo del punto de burbuja y del punto de rocío, lo voy a copiar aquí. Nuestro diagrama, ok, no se pegó bien, lo voy a pegar como imagen. Este es nuestro diagrama. Entonces aquí sería punto de burbuja y de rocío. Mediante un método gráfico es muy sencillo. En este diagrama vamos a definir las zonas que tenemos de equilibrio líquido-vapor. Por ejemplo, a bajas temperaturas, nosotros tendríamos la zona de líquido. Esto sería líquido comprimido. En medio tendríamos una zona de líquido más vapor. Y más arriba tendríamos una zona de vapor sobrecalentado, por ejemplo. ¿Cómo calculamos los puntos de burbuja y de rocío? Inicialmente con el gráfico es muy sencillo. Tendríamos que ubicar inicialmente una línea vertical que represente la fracción. Entonces yo les dije para este ejercicio que consideraran una mezcla, por ejemplo, equimolar. Ok, vamos a colocar el contorno de esa imagen. Esta línea la vamos a colorear. Creo que es en la sección de formato, profesor, a la parte derecha. Ok. Ahí voy. Que acá arriba se me atraviesan los controles de zoom. Ah, sí, herramientas. Gracias. Sí, por ejemplo, esa sería la zona. Inicialmente, para el cálculo del punto de burbuja y punto de rocío, necesitamos definir una línea vertical que sean las composiciones. Yo les dije una mezcla equimolar, así que aproximadamente sería aquí en 0.5. Entonces,
¿Cómo definimos punto de burbuja y punto de rocío? Habíamos comentado que el punto de burbuja es la zona donde comienzan a formarse las primeras burbujas de vapor. Entonces, si yo me centro en esta línea y asciendo verticalmente, aumentando la temperatura, en esta zona que es 100% líquido, se comienzan a formar las primeras burbujas. Entonces, este es el punto de burbuja. El punto de rocío es a la inversa. Si yo desciendo la temperatura partiendo de vapor sobrecalentado, en este punto es donde se forman las primeras burbujas de vapor. Perdón, las primeras gotas de líquido. Este es el punto de rocío, este es el punto de burbuja. Entonces, con esos datos, yo puedo decir que punto de burbuja, ¿cuánto sería? Es la temperatura a la cual se forman las primeras burbujas de vapor, que sería aproximadamente aquí. Entonces sería abajito de 100. Ahí con cierta imprecisión por la lectura gráfica, yo podría decir que aproximadamente son 98 grados Celsius. En el caso del punto de rocío, es al revés. El punto de rocío. Okay, Más bien es al revés, ¿no, profe? al revés. Tienen razón. Este es el punto de rocío. Lo repito de nuevo para no confundirlos. El punto de rocío es la temperatura donde se comienzan a formar las primeras gotas de líquido. Entonces parto de acá arriba. En este punto pasa de vapor sobrecalentado a líquido. Una parte es líquido. Entonces ese 98 es punto de rocío. Y el punto de burbuja sería, parto como líquido, subo la temperatura. En esta zona comienzan a formarse las primeras gotas de, las primeras burbujas de vapor. Entonces aproximadamente, si yo lo leo, con cierta imprecisión también, es aproximadamente 92 grados Celsius. Entonces, en estos dos casos, pudimos construir el diagrama y eso me permite definir estos puntos, que es donde comienza el cambio de fase. Entonces, estos puntos son importantes en procesos de separación porque nos dice el punto de ebullición de esa mezcla. Entonces, en este caso, dependiendo de ese valor, podemos realizar estos cálculos. Esa sería la respuesta. En el diagrama PXY se calcula exactamente igual. Solo tomen en cuenta que en un diagrama PXY estas zonas están invertidas. El líquido es acá arriba, a mayores presiones. El vapor es acá abajo, a menores presiones. Si analizamos el diagrama que acabamos de construir anteriormente, tenemos un comportamiento inverso. Estos dos son el mismo. Acá arriba tendríamos líquido, acá abajo tendríamos vapor, y aquí seguimos teniendo la zona líquido más vapor. Entonces tengan en cuenta eso para el cálculo del punto de burbuja y rocío en estos diagramas. Entonces ya sabemos calcular los diagramas PXY y TXY de sistemas binarios ideales. Y mediante estos yo puedo calcular tanto punto de rocío como punto de burbuja. En las siguientes sesiones vamos a ver cómo se pueden calcular estos puntos, pero de forma analítica. Tendríamos que utilizar los modelos y resolver un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo eso queda claro. No, profe. Ok. Profe, ¿para la tarea le subimos el archivo en Excel o con capturas o cómo se lo subimos? Ahí les mostré que en
enunciado del planteamiento del problema dice que construyan un reporte, escriban un reporte de lo que hicieron con sus conclusiones y los resultados que obtuvieron a partir de la lectura de este gráfico.